Alabado sea Cristo Jesús. Cuando usted lo tenga, por favor, puede decir amén. Seguro que ya todos lo encontraron. No los veo, hermano. Gloria a Dios. Dice la Biblia en el capítulo 6, de Primera de Timoteo, en el verso 3, dice la Biblia: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contienda de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Amén. Gloria a Dios. Podemos sentarnos, hermanos, dándole gracias al Señor. Hoy vamos a continuar hablando de la iglesia. Y hemos leído un texto bíblico en el cual vemos nosotros un consejo del apóstol Pablo al hermano Timoteo. Timoteo es un personaje en la Biblia muy interesante. Si nosotros estudiamos a Timoteo, vamos a encontrar que tiene muchas lecciones de vida que nos pueden servir a nosotros bastante. Una de esas lecciones es que Timoteo era una persona ejemplar. Timoteo era un hombre de ejemplo. Era un hombre en el cual los hermanos y la iglesia confiaban mucho, porque se mostraba con un buen testimonio. Pablo, referencia de Timoteo, que él es alguien en el cual él puede depositar la confianza de que va a hacer la obra como él mismo la hace. Es decir, que Pablo confiaba en que Timoteo era un fiel hermano y que se interesaba en predicar tal como predicaba Pablo. Pablo predicaba sin ningún interés económico. Pablo predicaba única y exclusivamente para mostrar a Cristo. Y aquí lo vemos reflejado. Pablo dice en este verso bíblico, le dice a Timoteo: Timoteo, hay gente que predica con un interés económico. Fíjese usted que las palabras de Pablo podríamos nosotros, hermano, llevarla hoy, las palabras de Pablo en este texto bíblico, podríamos llevarla hoy a el peso que tiene la religión o el poder que tiene la religión. Definitivamente hay poder, hay un poder. Vemos nosotros que cuando Pablo le escribe, se está refiriendo precisamente a la enseñanza y le está hablando de cómo debemos nosotros comportarnos, la forma como la iglesia debe ser. Un interés de Pablo era que los hermanos, los creyentes, se condujeran de una forma diferente a como antes vivían la vida. Si usted llega a los pies de Cristo, usted tiene que ser diferente. Usted tiene que cambiar. Usted no puede seguir viviendo de la misma forma. Si usted era mentiroso, usted en Cristo no puede vivir con la mentira. Nosotros tenemos que ser transparentes en el Señor. Tenemos que dejar la falsedad. Nuestra vida tiene que ser transparente delante de los hombres.
porque Dios nos está viendo a nosotros siempre. Así que nosotros no podemos ocultar nada, ¿verdad? O hacer algo en contra de los hombres o a escondida de los hombres, porque Dios se va a dar cuenta. ¿Y quién es el que nos salva a nosotros? Es Dios y no los hombres. Entonces, Pablo quería que el cristiano fuera ejemplo también. Y le da instrucciones a Timoteo, para que Timoteo instruya así a la iglesia, a los hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia, por ejemplo, el capítulo 5, Pablo le escribe a Timoteo y le dice la forma como él debe de exhortar a un anciano. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale. O sea, no lo regañes, sino exhórtale. Como a padre, ojo, como a padre, teniendo esa consideración. A los más jóvenes como a hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Esto es un consejo del apóstol Pablo a un pastor, el pastor Timoteo, quien está pastoreando la iglesia, ¿verdad? Y le dice cómo debe ser el comportamiento, la forma de tratar a las personas. Por supuesto, Timoteo era un joven y él debía de considerar que la exhortación que iba a hacer a las personas debía ser de acuerdo a la edad de esas personas. A los, dice la Biblia, a los ancianos como padre, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madre. Y el de honrar a las viudas, que en verdad lo son. Timoteo tenía que seguir siendo ejemplo como pastor. Y luego dice la Biblia, en la referencia que está dando Pablo a Timoteo de cómo debe ser tratada la viuda en la congregación y cómo debe ser repartido, amado, para ellas. Dice en el verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas. Verso 11, capítulo 5. Las viudas en la antigüedad, cuando una persona quedaba viuda, quedaba a expensas de la caridad, si no tenía el respaldo de un hijo mayor o de alguien que pudiera socorrerle o atenderle. La iglesia se convirtió en ese espacio para que la viuda llegara y se acercara. ¿Me comprende, hermano? Para que la viuda se acercara. Pero Pablo le dijo, no, ten cuidado con las viudas jóvenes, porque es que las viudas jóvenes después van a querer casarse y entonces van a dañar el testimonio en la iglesia. Amén. Dice la Biblia, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. El Señor, quiero que entienda bien, amado, el Señor sabe y conoce la esencia del ser humano. Si hay algo que sucede, amado, cuando alguien no tiene nada que hacer, es el ocio, ¿verdad? Y en el ocio caben muchas cosas, muchos vicios. Pablo está diciendo a Timoteo, lo está aconsejando como pastor y le dice, ten cuidado con las mujeres viudas, porque es que ella llega un momento en que ya no quieren estar en la iglesia, sino que quieren andar por ahí, ¿verdad? Saltando y saltando, yendo de casa en casa y chismoseando. ¿Por qué Pablo habla así? Pablo habla de esa forma porque Pablo está reconociendo que cuando hay autoridad en casa, el esposo sujeta a la esposa. No porque le diga no salgas, sino porque ella tiene que obedecer el mandato divino, amado. Amén. De estar sujeta a su marido. Una esposa debería, hermano, siempre estar sujeta a su marido. Cuando esto no se cumple, hay caos en el hogar.
¿Vamos bien, hermano? ¿Qué tiene que ver eso, pastor, con la iglesia? Es que estamos aprendiendo a ser iglesia. ¿Sí o no? Estamos aprendiendo a ser iglesia y estamos aprendiendo de la boca de el apóstol Pablo, que le está recomendando al pastor Timoteo cómo tratar a las ovejas. Hoy en día es el Espíritu Santo de Dios que nos está dando la enseñanza, ¿verdad? Y para que nosotros como ovejas entendamos cómo debe ser nuestro comportamiento. Gloria a Dios. ¿Estamos claros, hermano? Ok, ahora dice la Biblia, hermano. Dice en el verso 14, dice: quiero que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Gloria al Señor. Esto que estamos hablando era la forma como se manejaba la iglesia al principio. Ojo, la forma como se manejaba la iglesia. Vuelvo y repito, la iglesia se convirtió en ese espacio para que las viudas encontraran reposo, amado, regocijo, encontraran amor, afecto, respaldo, porque la viuda quedaba desamparada por completo. La iglesia ha de ser siempre ese espacio para que nosotros entremos, amados, y tengamos reposo, para que tengamos respaldo. Pero no hablamos de un respaldo económico, hablamos de un respaldo de amor, de afecto, de cariño. Amén. Un respaldo de consejo, hermano, porque muchas veces nosotros tratamos de buscar consejos en el mundo y los consejos en el mundo no son buenos consejos. El mejor consejo está el que está enmarcado en la voluntad de Dios. ¿Estamos claros? Ese es el mejor consejo, el que está en boca de un ministro de Dios. Gloria al Señor. Dice la Biblia, verso 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. El apóstol Pablo le decía a Timoteo que considerara a los que llegasen a ser ancianos en la iglesia, que enseñaran y predicaran, que tuviera en consideración a esas personas. Hoy en día no se tiene esa consideración, hermano, al que enseña la palabra, al que predica la palabra, al que pastorea una iglesia, no se le tiene esa consideración. Aquí dice la Biblia que debe de ser tenidos por dignos de doble honor. Tenemos que honrar nosotros, ¿verdad?, a esas personas, amados, y tenerlas por dignas de doble honor, a quienes nos transmiten el conocimiento, nos están enseñando. Porque cada vez, hermano, que la palabra de Dios sale de la boca de Dios, no va a volver vacía. Usted, aunque usted se resista a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a hacer un efecto en usted. Y cuando la palabra de Dios es predicada, nuestros ojos son abiertos, hermano. Amén, son abiertos, porque vemos cosas que antes no veíamos, entendemos cosas que antes no entendíamos. Por eso es importante la palabra de Dios, hermano, y quienes predican, quienes enseñan, los que están a cargo de esa labor, deben ser tenidos como hombres, hermano, dignos de doble honor. Amén. Gloria a Dios. Que merecen, hermano, que ellos tomen, escuche bien, de las ofrendas y de los diezmos para poder sostenerse. Eso lo dice la Biblia. Pero aquí donde viene la partecita que yo le dije, que la religión es poder. El apóstol Pablo enseña en la Escritura que raíz de todos los males
es el amor al dinero. ¿Cierto, hermano? Ok, pero aquí vemos nosotros que el apóstol escribe y dice que el buey que trilla, dice la escritura, no se le puede poner bozal. El bozal era algo que cubría la boca del animal. Y cuando el animal iba trillando, o sea, él estaba trabajando, él podía comer del alimento que él podía ver, pero si le ponen bozal, no puede comer. El apóstol compara al buey con los ministros de Dios en el Evangelio. Deben tener un sueldo el ministro de Dios, debe ganar dinero el ministro de Dios, debe ser provisto sus necesidades, amado, debe ser suplida, perdón, sus necesidades. Sí, sí deben de ser suplidas. Sí deben de ser suplidas. Porque el ministro de Dios, delante de los ojos de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribe que deben de ser tenidos dignos de doble honor. Una vez había un problema en la iglesia. Estaba creciendo la iglesia, en la iglesia primitiva, y había una gran necesidad de que se multiplicaran los ministros. Y llegaron con una queja a los apóstoles. Les dijeron, vea, en la repartición las mujeres griegas no están recibiendo lo suficiente como las judías, como las hebreas. Así que necesitamos resolver esto. Queremos que ustedes atiendan esto. Y entonces el apóstol Pedro se reúne con todo y dice, bueno, no es bueno que nosotros nos dediquemos a otras labores distintas que a la de orar. Amén. Y la palabra, leer la palabra para poder enseñarla. El ministro de Dios está, hermano, para eso, para leer la palabra, para orar, bendito sea el Señor, por las necesidades del pueblo, para enseñar la palabra. Y él dijo, no es bueno que nosotros descuidemos esto para dedicarnos a esto otro. Pues bien, cuando el Señor habla de los ministros en la iglesia que deben de ser provistos, hermano, el dinero para sus necesidades, está apuntando a decir esto. El ministro ha de dedicarse a la labor de predicar, de enseñar, a eso. Alabado sea el Señor. Amén. Con el fin, amado, que sea dedicado a ello única y exclusivamente. Pero ¿qué sucede? Pues bien, amado, que a raíz de esta partecita en la cual Dios avala que el ministro, ¿verdad?, sea sustentado con los recursos que entran a la iglesia, muchas personas, incluyendo la Iglesia Católica, han tomado esta parte como el caballito de batalla para aumentar sus arcas y obtener poder. ¿Estamos entendiendo? Es decir, que lo que ha permitido el Señor, muchos lo han tomado y lo han volteado para sí. No que simplemente se tome, ¿verdad?, para el sustento o el vivir, sino que se crean ya movimientos orientados al recaudo de dinero única y exclusivamente. Generar dinero única y exclusivamente para el bolsillo o el vientre de las personas que dicen, ¿verdad?, profesar a Cristo para la salvación de las almas. No sé si usted me está entendiendo, pero en ese momento, amado, tal persona deja de ser lo que Dios quiso que fuese el ministro, a su nombre, porque entran en un amor hacia el dinero y terminan haciendo cosas totalmente diferentes. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ok.
Dice la Biblia, amado, en el verso 6, en el capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforma a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ¿qué? Como fuente de ganancia. Ahí está, y llegamos y aterrizamos al punto. ¿Qué hacen, hermanos, los hombres que utilizan el evangelio? ¿Qué hacen los hombres que utilizan el evangelio, amado, para su beneficio? ¿Qué hacen? Pues tienen que cambiar la doctrina. Pues no pueden hablar la verdad. Porque en el momento que hablen la verdad, ellos mismos van a quedar expuestos. ¿Me está entendiendo? Entonces ellos necesitan hablar falsedades, necesitan hablar lo que la gente quiere escuchar para poder sostenerse en lo que ellos han levantado. Pero el Señor, a través de la pluma del apóstol Pablo, nos dice que de los tales tenemos que apartarnos. Amén. De los tales tenemos que apartarnos. Cuando yo hice mención de la Iglesia Católica, de pronto usted no lo logra a captar de que la Iglesia Católica está haciendo eso. La Iglesia Católica hace lo que la Biblia aquí nos enseña. Ellos han creado una doctrina para poder sostenerse, una doctrina para poder estar presente y obtener, con el poder que han adquirido, obtener más poder. ¿A qué me refiero, mi hermano? Una de las cosas por las cuales Satanás logró entrar en el corazón de Eva fue brindarle la idea de poder. Cuando Eva comió del fruto, ella comió porque ella iba a tener poder. ¿Cierto, hermano? ¿Qué le dijo la serpiente? Le dijo: vas a ser como Dios. ¿Cierto, hermano? O sea, iba a tener poder. Entonces ella comió con la intención de poder. El poder es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Mira, amado, el que llega al poder quiere permanecer en él. Por eso los presidentes se reeligen y se quieren reelegir, ¿verdad? Y quiere que la gente los reelija porque a ellos les encanta el poder. Pero alguien dijo que por ahí que el poder corrompe. Yo creo que sin Cristo es así, amado. Amén. Sin Cristo es así. Pues bien, dice la Biblia, amado, dice el verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Una persona que no conozca la verdad es porque no conoce las Escrituras. Y son corruptos de entendimiento. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia de Jesucristo tiene que ser guiada por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Es increíble, amados, que nosotros que estemos aquí reunidos, alguien pueda pensar, hermano, después de haber leído la Biblia y de conocer la verdad, decir que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera. Eso es increíble. Quien diga eso después de conocer la verdad es porque no conoce la verdad entonces. ¿Cierto, hermano? Mira lo que dice el Salmo 115, por favor. El Salmo 115. ¿Lo tiene? Dice la Biblia en el verso 3, nuestro Dios está en los cielos,
¿Dónde está Dios? En los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos son plata y oro. Obra de mano de hombres. Cuando dice obra de mano de hombre, ¿a qué se refiere? Es que son hechos, alguien tiene que hacerlo. Ahora, luego dice, tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. No hablan con su garganta. Luego dice, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ok, si este texto bíblico, hermano, aparece en la Biblia y nos dice que los ídolos, que son los muñecos que las personas muchas veces, ¿verdad?, le prenden vela, le hacen procesión, los montan en los hombros para poder llevarlo, es porque ellos no caminan, porque ellos tienen pie, pero no andan, no caminan, ¿cierto, hermano? Manos tienen, pero no palpan. La gente habla con ellos y le pide cosas, ellos tienen oído, pero no oyen. ¿Cómo es posible que la gente no entienda esto, hermano? ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica, por espacio, hermano, desde el año 306, siga inculcándole al pueblo que pueden hacer estas cosas? Y la gente tener sus santos de su devoción, de su devoción, ¿verdad? Lo que prefieran. Y no diga nada a la Iglesia Católica. ¿Por qué la Iglesia Católica no dice nada? Sino por el contrario, saca todos los años, ¿verdad?, más santos. Y entre otras cosas, santo soy yo, hermano. Alabado sea el Señor. Santo es usted. Alabado sea Cristo. ¿Qué es santo, hermano? Si no apartado para Dios. La iglesia, cuando nosotros leemos la Biblia, las cartas que el apóstol Pablo escribe a las iglesias, le dice, escribo esto a los santos que están en tal lugar. Y la gente no entiende. La gente lee la Biblia, los católicos leen la Biblia y no se dan cuenta que ahí están hablando de unos santos. Oye, pero ¿a qué santos se refieren allí? ¿Cómo le van a enviar una carta a unos muñecos? No, es que no eran unos muñecos. Eran unos hombres y mujeres que estaban vivos a su nombre y que eran los que habían declarado a Cristo como su Salvador. Pero ¿qué sucede, hermano? Que nosotros tenemos que predicarle esta palabra. Y tenemos que enseñarle a la gente cuál es la diferencia entre seguir a Cristo y ser cristiano. Porque mucha gente dice seguir a Cristo. ¿Usted conoce gente que dice seguir a Cristo? ¿Cierto, hermano? Pero una cosa diferente es seguir a Cristo y otra ser cristiano. Para ser cristiano tenemos que nosotros, primero, habernos arrepentido de nuestros pecados. Segundo, nosotros tenemos que caminar conforme a la palabra de Dios se enseña. ¿Estamos claros? Si usted camina conforme a la palabra de Dios enseña, entonces usted empieza a vivir como cristiano, hermano. El católico no vive como cristiano, porque el católico no cumple la palabra de Dios, ni puede cumplirla. ¿Por qué no la puede cumplir? Mi hermano, porque si ya tiene a un santo de su devoción, pues ya está yendo en contra de la palabra. Porque ha entrado ¿en qué? En idolatría. Y el primer mandamiento de Dios, que no aparece en el catecismo católico, es precisamente el que más quebrantan ellos. ¿Cuál es ese mandamiento? Pues que ellos se hacen imagen y semejanza de lo que está arriba en el cielo,
y de lo que está debajo del cielo. Lo que está en la tierra, amado. ¿Me está entendiendo? Éxodo capítulo 20 en el verso 3 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está allá arriba en el cielo. Es un mandamiento de Dios, pero los católicos lo incumplen. ¿Por qué lo incumplen? Número uno, porque el católico no lee la Biblia. El católico escucha al cura decir la homilía y lee lo que le entregan los domingos. ¿Cómo que se llama eso? Lo que le entregan los domingos. ¿Cómo? Eucaristía. La hojita dominical. Eso tiene un nombre. Eso tiene un nombre. Esa hojita tiene un nombre. Y entonces lo que leen ahí, eso es lo que le creen y ya. Pero ves a la Biblia. Hay que ir a la Biblia. Y si la Biblia dice que nosotros no podemos hacernos imagen, es porque así es, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Pero que es porque ellos hacen imágenes. Porque ellos necesitan sostener una doctrina. ¿Y por qué no le enseñan la verdad a la gente? Porque necesitan sostener todo el aparato religioso que tiene mucho poder en el mundo, pero hartísimo poder. Un poder tremendo. Aquí en Colombia existe la libertad de culto, pero eso es un sofisma. Realmente, si existe libertad de culto, no hay igualdad para los cultos. Porque cuando van a hacer alguna cosa, ¿verdad? Que el gobierno va a hacer algo, invita es a la iglesia católica. Nunca invita a la iglesia evangélica. Usted ve siempre de pronto en los procesos de paz, hay el monseñor, el no sé qué, el arzobispo, pero nunca encuentra usted a un pastor evangélico. Porque ellos tienen el poder político y el poder económico. ¿Me ha entendido, hermano? Entonces, ¿cuál es el fin con el cual ellos predican? Ellos predican para sostener una doctrina. Predican para sostener una doctrina. Vámonos a la Biblia, mi hermano. Gloria al Señor. Dios es bueno, hermano. Por favor, capítulo 4 de 1 Timoteo. Dice la Biblia, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Escúcheme bien, aquí hay varias cosas reunidas. Lo que el apóstol Pablo escribía a Timoteo en este texto bíblico era que tuviese cuidado porque en los postreros tiempos iban a venir espíritus engañadores. Un espíritu engañador es un ente que entra en una persona o que llega a una persona y le puede hablar y la persona que cree que le está hablando es Dios puede empezar a hablar y a enseñar lo que ellos creen que Dios le dijo. Se llaman espíritus ¿qué? Engañadores. Eso lo hemos visto nosotros en la historia muchos. Espíritus engañadores. Pues bien, un espíritu engañador busca engañar. Un espíritu engañador busca engañar. Satanás es el padre de la mentira. Y una de las cosas que le agrada a Satanás es eso, mentir, engañar. Engañó a Eva y quiere seguir engañando a la gente. Hoy en día nosotros encontramos muchas personas que están siendo engañadas permanentemente. No solamente
lo estoy hablando con la Iglesia Católica, quien engaña a todos sus feligreses. Por ejemplo, ofreciéndoles el purgatorio, que según ellos dicen que el purgatorio es para purgar las penas. Es decir, las personas que mueren y que murieron en pecado tienen la oportunidad de llegar al cielo a través del purgatorio. En el purgatorio ellos se van limpiando poco a poco, ¿verdad? Hasta que suban al cielo. ¿Quién es responsable de esa limpieza en el purgatorio? ¿Quién es el responsable de esa limpieza en el purgatorio? Pues los responsables son los familiares que están vivos. Ellos tienen que lograr que el que murió limpie sus penas y llegue al cielo. ¿Cómo lo puede hacer? Pagando indulgencia, es decir, dando plata a que se le haga misa para que esa persona vaya subiendo. El problema es que no dicen cuántas misas son y cuánta plata hay que dar. Pero es triste que la iglesia, hermano, católica, los feligreses, amados, los que van a la iglesia católica, no se den cuenta que ese es un vil engaño. Cuando la Biblia dice que el que cree en Jesucristo no morirá, sino que vivirá eternamente. Que es la resurrección y la vida. Y que nadie puede, hermano, darnos a nosotros vida si no es Jesucristo. Y que cuando uno muere, si uno no tiene a Cristo, las personas van para el infierno inmediatamente. Y que solamente con Cristo es que nosotros alcanzamos salvación. Entonces, fíjese usted que ese espíritu engañador que entra a la religión católica los convence a ellos de creer en la mentira y no verificar la verdad en la Biblia. Usted le muestra a un católico el Salmo 115 y le va a decir, no, que eso se refiere es a los ídolos paganos. No a los ídolos de ellos, no a los ídolos paganos. En estos días yo veía una virgen que no sé de qué parte exactamente esa virgen, pero tiene una pinta, hermano, de artista mexicana de los años 60. El que hizo el muñeco lo hizo con esas facciones, ¿verdad? Tiene un aire así como María Félix. Tiene un aire como María Félix. Los que conocen del cine mexicano sabrán de qué me estoy refiriendo. Tiene un aire como a María Félix. Y yo la estaba viendo y la veía yo decía, oye, pero esta gente no se da cuenta que eso no puede ser posible. ¿Cuántas vírgenes conoce usted? Los católicos dicen hay una sola virgen que se llama la Virgen María. Sin embargo, los creyentes católicos no adoran a todas las vírgenes. Si fuera una misma y si fuera una sola, adoraran todas las vírgenes, ¿cierto, hermano? Pero no, hay unos que tienen su gracia, ¿verdad? Tienen su inclinación por Coromoto. Otras tienen su inclinación por la Virgen del Carmen. Otras por la guadalupeña, ¿verdad? La de Guadalupe. Otras por Fátima. Otras por la Virgen de Europa. Otra, y así. Tienen diferentes vírgenes. Y cuando el uno no recibe el favor, ¿verdad?, de esa virgen que le está pidiendo, otro le dice, pero tú no le has prendido una velita a Guadalupe. Guadalupe sí es efectiva. Y la gente corre a donde Guadalupe. Tremendo. ¿A qué se debe eso, amado? Espíritus engañadores. Son espíritus engañadores. La gente termina engañada. Nosotros recientemente vimos
cómo un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda dijo y aseguraba que él era Jesucristo, que él era Jesucristo hombre y que él era Dios, y que a él se le tenía que decir Abba Padre, y a él se le tenía que rendir loores como al Señor Jesús. Y es tremendo que uno encuentre hombres y mujeres que le cantaban a él y le hablaban así como usted lo hace con el Señor Jesucristo. Ellos lo hacían con José Luis de Jesús Miranda. Le decían papi, le decían Abba Padre, le decían nuestro protector, nuestro Padre Celestial. Así le decían. Y usted le preguntaba a esas personas y esas personas hacían lo que ese señor le decía. Tanto así que se tatuaron todos el 666 en un brazo y la SSS en otro brazo. La SSS o las 3S representa esa doctrina, salvo siempre salvo. Y la gente hacía eso con obediencia. Luego, él les profetizó y dijo que el 12 de junio del año 2012, él se iba a transformar. Y todos los creyentes se iban a transformar. Iban a dejar de ser lo que eran para ser diferentes, con cuerpo glorificado. La gente esperaba. Yo vi algunos videos donde las personas decían que se iban a ir con papá, que papá ya estaba preparando todo, que ellos se iban a transformar. Amados, una familia completa. Me dio tristeza ver eso. El padre, la madre, los hijos, contentos todos porque se estaban poniendo el 666. ¿En dónde te lo vas a poner tú?, le preguntó el periodista a uno de ellos. Y uno dijo, aquí cerca del pecho, la muchacha. El muchacho en el brazo, el señor también en la mano, la esposa en tal lugar. Mis amados, pasó el tiempo. Llegó el 12 de junio y José Luis de Jesús Miranda no se transformó. Bueno, perdón, sí se transformó. Después de ser una persona con mucha salud, ¿verdad?, grueso y todo, terminó cadavérico por una cirrosis hepática. Y el 8 de agosto del 2013, un año y 3 meses después de la supuesta transformación, se murió. Y los creyentes, los que estaban con él, ay, ahora ¿qué vas a hacer con los 3, 6 eso? ¿Qué vas a hacer con las 3 S esas? ¿Ah? ¿Te transformaste? ¿No te transformaste? ¿Te das cuenta? ¿Qué pasó? Espíritus engañadores. Amado, cuando el espíritu engañador llega, las personas creen en verdades que están fuera de la palabra de Dios. En estos días escuchaba el testimonio de un señor llamado Fernando Casanova. Él dice que él era pastor pentecostal y que él un día estudiando en el Instituto Bíblico, en el seminario teológico, estudiando teología, se dio cuenta que la iglesia católica era la verdadera iglesia. Yo la verdad es que cuando lo escuché, lo primero que se me vino a la mente es este hombre, creo, número uno, que nunca fue evangélico ni pentecostal. Mi amado, porque es que cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios lo guía a toda verdad. ¿Estamos entendiendo? Yo no puedo participar, hermano, de lo que Dios me dice que no participe. ¿Qué hace un evangélico, hermano? Bautizando en la iglesia católica al hijo. ¿Ah? Dígame, ¿qué hace un evangélico bautizando a un hijo en la iglesia católica? Cuando nosotros llegamos a Cristo, mi esposa y yo, nosotros estábamos nuevos, por supuesto, y dijimos ambos, hombre, hubiéramos bautizado a Kevin antes. Lo hubiéramos bautizado antes para salir de eso, porque es que ahora acá no lo podemos bautizar. Pero claro, yo no sabía nada de doctrina, ni conocía nada, apenas tenía yo unos 2 días en el evangelio. Cuando ya yo conozco la doctrina y sé lo que es el bautismo, hermano, el bautismo es un paso de fe y obediencia que ha de darse, amado, con arrepentimiento.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice Marcos, hermano. ¿Cierto, hermano? O sea, se necesita creer, pero ¿creer en qué? Creer, hermano, que nosotros necesitamos un Salvador. Ese es el creer, que usted crea que necesita un Salvador. Si usted no cree que necesita un Salvador, usted le sirve cualquier religión. Pero si usted cree que necesita un Salvador, usted tiene que venir a Cristo, mi hermano. Y para llegar a Cristo hay que llegar a la palabra, porque ahí se encuentra la verdad. Nosotros no podemos, hermano, estar haciendo ni participando de cosas que a Dios no le agradan. ¿Estamos entendiendo, hermano? No sé si usted lo entienda, pero escúcheme bien. Un día, el pueblo de Israel vivió tan distante de Dios que creían que 2 becerros que tenían en Dan y en Betel eran Jehová. Eran Dios. Ellos creían que esos becerros eran Dios. Y ellos se acostumbraron a ir a donde ese becerro a adorarlo. Ellos creyeron eso. Ellos creían eso. Luego, como ya tenían estaban lejos de Dios y tenían una vida de idolatría, llegó un rey llamado Acab y le introdujo al culto de la adoración a los becerros, le introdujo Baal y Acera. ¿Me está entendiendo? O sea, a lo que ya ellos tenían, él le metió Baal y Acera. Y ellos también adoraban a Baal y Acera. Pero un día llegó el profeta Elías y les dijo: voy a mostrarle a ustedes quién es Dios. Porque ellos no sabían quién era Dios verdaderamente, pero ellos pensaban que ellos estaban adorando a Dios. Cuando el profeta Elías le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Era porque ellos tenían una mezcolancia tremenda y no tenían claridad de quién era Dios. Si nosotros, hermanos, no conocemos a Dios a través de su palabra, nosotros vamos a meterle cualquier cosa al culto. Y ahí es donde entramos ahora a hablar un poquitico, amado, de aquellos hombres que hoy se han levantado para usar esta palabra para su beneficio, para su vientre, para adquirir poder, dinero. Es triste hoy, hermano. Recientemente recibí una llamada telefónica desde Bogotá, un hombre que dirige una asociación de pensamientos políticos cristianos. Y siempre para esta época él aparece. Él es como el cometa Halley. En cierto tiempo vuelve. No aparece por ningún más tiempo, sino en tiempo electoral. Aparece con alguna noticia en la cual trae miedo, terror a la iglesia. Que las iglesias las van a cerrar, que no van a dar personería jurídica, que van a prohibir que se predique la palabra, que tenemos que unirnos, que tenemos que hacer un frente común, que tenemos que hacer. Entonces, claro, la gente incauta, hermano, el que no sabe, el que no conoce, el que no depende de Dios, sale corriendo, hermano, a esas reuniones y entonces apunta su voto, hermano, a favor de una causa que no es la de Cristo. ¿Qué es lo que están buscando? Poder. ¿Y qué utilizan, hermano, para buscar el poder? La Biblia, mi hermano, la palabra de Dios. ¿Me ha entendido? Siempre para esta época aparece. Me llamaron y yo le dije, no, yo no voy a ir. ¿Y usted no tendrá a alguien que pueda enviar? No tengo. Y volvió a ser insistente como para no decir, bueno, hoy tengo una reunión, yo les comento a ellos. Así que ya están enterados. ¿Quién quiere ir? Mis amados, espíritus engañadores. Si nosotros queremos ser iglesia, tenemos que someternos a la palabra de Dios. ¿Me ha entendido? Qué triste que un cristiano tenga compadre y comadre. De pronto cuando usted estaba en el mundo, que usted fue compadre y comadre, ¿verdad? Y usted bautizó, pero en Cristo, hermano. Un cristiano no debería, hermano, estar en esas cosas.
Qué lindo el cristiano es bautizando al hijo. Que le echen el pocotón de agua esa. Y decirle a un hermano de la iglesia, hermano, tú quieres ser mi compadre. Qué triste, mi hermano. Mi amado, pero si el cristiano ve con agrado las cosas de la iglesia católica, ¿verdad? Y con agrado las cosas que no pertenecen a la doctrina nuestra, es porque no ha conocido a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Me ha entendido, hermano? Es porque no ha conocido a Dios, hermano. Cuando uno conoce a Dios, amado, uno tiene celo de Dios. Y el celo de Dios, hermano, es como ese celo que tenía Jesucristo cuando llegó al templo y echó a los cambistas, a los que vendían palomas, a los que tenían el negocio, hermano, en el templo. Porque hoy hay un negocio en los templos. ¿Qué dice el Señor? Que tenemos que apartarnos de tales personas. Tremendo, hermano. Mire, hermano, yo voy a decirle esta palabra y quiero que usted la escuche bien. Si hay algo que me martilla a mí en la mente siempre, es que la puerta es estrecha. Para salvarnos nosotros, la Biblia dice que la puerta es estrecha. Y yo quiero recordarte en Mateo 13 y Lucas, amado, lo que dice. Mateo 13 dice que la puerta es estrecha y pocos son los que entran por ella. Pocos son los que la hallan. ¿Cierto, hermano? Y Lucas dice que muchos procurarán entrar, pero no lo harán, hermano. Vámonos a la Biblia. Mateo capítulo 7, por favor. Esta palabra nunca se le debe olvidar. Cada vez que usted piense, ¿verdad?, deslizarse o hacer alguna cosa en contra de la Biblia, acuérdese de Mateo 7:13. Sepa que esa puerta es así estrecha y nadie la puede hinchar más, hermano. Dice la Biblia, Mateo 7:13. Entrad por ¿dónde? Tú y yo tenemos que entrar por la puerta estrecha. ¿Qué significa una puerta estrecha, hermano? ¿Ah? Hombre, que es angosta, ok. ¿Qué significa que es estrecha? Hombre, que por ahí para entrar tiene que ser, hermano, por lo menos de lado, alabado sea el Señor. O una sola persona. ¿Sí o no, hermano? Así que los que estamos gorditos vamos a empezar a rebajar, hermano. Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por esa puerta ancha y espaciosa. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Escuche bien, antes nosotros pensábamos que si nos moríamos, nos íbamos para el cielo. ¿Cierto, hermano? Y antes también pensábamos que todo el que se moría iba para el cielo. El hombre más malo del mundo se moría, iba para el cielo. Recuerdo yo, hermano, que en mucha gente yo escuchaba decir, ay, ya papá Dios lo necesitaba allá arriba. Y papá Dios se lo llevó. Pero nunca escuché, el diablo lo necesitaba allá abajo. Yo nunca he escuchado eso, el diablo lo necesitaba allá abajo, nunca. Porque nadie quiere el infierno, ¿me comprende? Pero es lo que más seguro tiene la gente, hermano. ¿Está entendiendo? Nosotros nacemos con el infierno debajo del brazo y la muerte detrás de la oreja. Todos los hombres en esta tierra nacen así, amado. Pero Cristo nos ofrece a nosotros la salvación. Nosotros vamos a alcanzar la salvación si creemos en Jesucristo. Pero ojo, no es como tú dices, no es como yo digo, es como dice la Biblia. ¿Estamos entendiendo? Y es que el problema aquí es porque es que la gente tiene su propia opinión.
Nosotros antes estábamos en la religión católica y también pertenecíamos, ¿verdad?, a las comparsas del carnaval, los que pertenecieron, hermano, ¿verdad?, a todas esas comparsas del carnaval, a los monocucos y a los otros, al torito gallón y al otro. Los que pertenecieron a esas cosas, los que brincaban, saltaban, hermano, los que tenían otras mujeres, los que eran infieles, adúlteros, pecadores, fornicarios, mentirosos, borrachos, drogadictos, homosexuales, lesbianas. Dentro de la iglesia católica todo el mundo se salva. Todos van al cielo. Porque si algún pecado tienen, pasan por el filtro del purgatorio y los familiares con plata y con misa los suben al cielo. Eso era lo que nosotros pensábamos antes. Pero ahora la Biblia nos dice la puerta es estrecha. Mire lo que dice Lucas capítulo 13 verso 24. Lucas (13:24). ¿Lo tiene? Dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Hermano, esforzaos requiere de fuerza. Significa, hay que hacer fuerza, hermano. No es que nosotros por nuestros propios medios, no, hay que hacer fuerza. El día que tú no quieras venir a la iglesia, corre, alabado sea el Señor, a su nombre. Amén. El día que tú no quieras leer la Biblia, tienes que leerla. Haz un esfuerzo, hermano. Esto es de esfuerzo. Ayer hablaba con unos hermanos y me decía: pastor, esto es difícil. Claro que es difícil. Esto es para valientes. ¿Sí o no, hermano? La Biblia dice que los valientes arrebatan. Así es. El reino de los cielos, ¿quiénes los arrebatan? Los valientes. Porque se necesita de valentía, hermano, para decirle al pecado no. ¿Sí o no, hermano? Varones que están aquí, que una mujer venga, que no es su esposa, o varones solteros, que alguien venga igualmente y le coquetee, le pique el ojo, amado, con medidas, hermano, de las que usted conoce, mostrándose todo en su cuerpo, ¿verdad? Y usted le diga no. Es un valiente. Pero el que se desliza y cae, ese no es valiente. Un cobarde. Así es, mi hermano. ¿Estamos entendiendo? Igual las mujeres tienen que ser valientes. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Dice la Biblia entonces, hermanos, en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán y no podrán entrar. Nosotros tenemos que tener presente siempre esta palabra. Yo la tengo presente siempre, hermano. Siempre. Es que Dios no te va a permitir un poquitico de pecado. El pecado más mínimo, el más minúsculo, en los cielos es del mismo tamaño que el más grande que tú consideres aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Si una persona miente, es como si matara también. Para Dios no hay escala de pecado. Para Dios no hay colores en los pecados. No hay rosaditos. No hay piadosos. Para Dios el pecado es pecado, mi hermano. Y la Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. Es tremendo esto. Pero los espíritus engañadores llegan y convencen a la gente de otra cosa. Es tremendo. Mire, ayer hablaba con unos hermanos y me compartían algunas historias, amados, que ya yo no las conocía. En esas historias estaba desactualizado, pero me actualizaron ayer, hermano. A su nombre sea la gloria. Me actualizaron ayer, hermano. Yo siempre he hablado a ustedes aquí de que hay iglesias, amados, donde usted entra y parece una discoteca, ¿verdad?
Tal vez usted nunca las ha visto, tal vez alguien aquí, pero ayer me dijeron, no, pastor, es que es así. Y usted viera, pastor, eso era hielo seco, ¿verdad? El humo ese, hermano, para entrar en la Shekinah de Jehová. Crear un ambiente espiritual. Entonces, el hielo seco, hermano, el hielo seco regado por allí, la gente adorando a Dios. Y el hielo seco es el humo en la iglesia, hermano. La hermana me compartí, me decía, pastor, yo veía, todo eso lo veía normal. ¿Por qué, mi hermano? Porque conoció a Cristo. Y ahí fue donde le inculcaron. Y ahí fue donde le enseñaron que esa era la forma de adorar al Señor. Y nunca vio equívoco de que pusieran luces y que apagaran las luces. O que pusieran luces de colores. Pero eso es lo que hay hoy en día. ¿Qué dice la Biblia? De los tales, ¿qué? Apártate de los tales. Apártate de los tales. Los que puedan salir corriendo de esas iglesias, salgan. De pronto cuando uno habla estas cosas así, tal vez la gente dirá, pastor, pero usted está yendo en contra del cuerpo de Cristo. No, estoy yendo en contra de Satanás. Porque eso es obra de Satanás. Espíritus engañadores, amados. Tienen a la gente cautiva en las iglesias. Satanás trabajaba para sacar al pueblo de la iglesia y llevarla al mundo. Cambió la estrategia, amado. Ahora ya no los saca de la iglesia para llevarlo al mundo. Ahora les mete el mundo en la iglesia. Y así la gente cree que está adorando a Dios. Y así la gente cree que está en lo correcto. Pero no es lo correcto. ¿Estamos entendiendo, hermano? Es tremendo. Todas las cosas que hoy hay que hacer, hermano. ¿Qué sucede? Que estas personas, amado, son corruptos ¿de qué? De entendimiento, que están privados de la verdad. O sea, la verdad no está en ellos. ¿Está entendiendo? Ellos no tienen la verdad. Estas personas tienen que recurrir a estrategias humanas para sostener la iglesia. Yo un día vi un video en una iglesia donde estaban vestidos de militar. Porque ahora hacen esos congresos así, la gente vestida de militar. Y vi a los hermanos cristianos con las caras pintadas así, como si estuvieran en una trinchera, atrincherados. Y al pastor lo vi bajándose del techo en una cuerda, como si estuviera en una toma militar. Y la gente en la iglesia aplaudía, hermano, esas cosas. Eso lo vi en un video que me mandaron de Honduras, una iglesia de Honduras. ¿Y sabes qué eran los comentarios? Decían, qué bendición. Qué cosa linda. Se sentía la unción de Dios cuando cayeron todos los hermanos que venían cayendo de arriba del techo, que bajaban en unas cuerdas. No, mi hermano, eso es emoción. Se emocionaron. Y la gente hoy cree que la emoción es la unción. Si hay algo que se parece en ellos, es en el final, que ambas terminan en Sión. Amén. Pero de ahí para allá, en nada. La unción viene del cielo, mi hermano. Y no necesitamos nosotros payasos, ni títeres, mi hermano, ni ningún montaje humano para que Dios se mueva en el corazón de un pueblo. Necesitamos la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios para que haya conversión genuina en la gente. ¿Estamos entendiendo, hermano? Nosotros necesitamos volvernos a la palabra. Si somos iglesia, tenemos que entender que tenemos que volvernos a la palabra. Yo no puedo participar en nada de lo que, hermano, de lo que pertenece al mundo. En nada. Ni un poquitico. ¿Estamos claros? Entonces, fíjese usted, qué cosa tan tremenda que el apóstol Pablo, y quiero que lo entienda, empieza dándole consejos a Timoteo cómo debe ser, ¿verdad? Él como pastor, cómo debe ser la enseñanza hacia los hermanos, hacia los adultos, hacia los ancianos, ¿verdad? Hacia las jóvenes,
hacia los jóvenes y hacia las ancianas, y luego enseña sobre las viudas, y luego dice, bueno, y ahora el que no predique así, el que no hable así, el que ande con cosas de contienda, y ese nada sabe. Ese nada sabe. Amén. Es triste. Es triste. Pero la gente hoy en día, amado, anda detrás de los que nada saben. Porque no han leído la Biblia. El mundo entero ahora, hasta los evangélicos, andan detrás de Bergoglio. Pacho primero, Francisco primero. Hombre, el Papa, hermano. La gente anda ahora detrás de él, aún los evangélicos. Cuando fue a Brasil, un grupo de evangélicos de Argentina se reunieron para ir a darle cuando quedó el Papa Francisco, ¿verdad? Los argentinos, la iglesia, la Asociación de Iglesia Evangélica de Argentina, viajaron a Roma, hermano, para felicitar a Pacho. Oye, tremendo, mi hermano. ¿Ah? Y los evangélicos ahora así, hermano, entrevistan al señor Dante Gabel, un predicador que ha cambiado la palabra, amado, con tal de sostenerse en el ministerio. Y le predica, lo entrevistan y le dicen, cuéntenos, ¿el Papa es argentino? Dice, sí, la verdad es que Dios nos ha bendecido con un Papa argentino. Oye, ay, por favor. Un evangélico hablando así, amado. Esto es tremendo. Ahora los que hablan los evangélicos y ahora son católicos ahora. Pero eso se debe que no conocen la doctrina, hermano. Mire, le voy a dar nada más 3 motivos por los cuales nosotros no podemos, amados, participar, hermano, en lo que es el catolicismo. 1, porque ellos son idólatras. Ese es el primer mandamiento que ellos han quebrantado. El primer mandamiento es ese. Éxodo capítulo 20, verso 3, lo han quebrantado. Son idólatras. 2, ellos no son cristianos, ellos son marianos. Ellos no siguen a Jesús, siguen a María. En Colombia, en algún municipio, el alcalde del municipio dijo, con un decreto real, con un decreto, hermano, un decreto municipal, dijo que le entregaba el municipio a Jesucristo para que Jesús condujera todas sus políticas de gobierno. Y el cura del pueblo se enojó, el arzobispo se enojó. Dijeron que eso era ser sesgado hacia la religión. Por favor, ¿y ellos a quién adoran? Ellos deberían haber dicho amén, ¿cierto, hermano? Pero ¿sabe por qué se enojaron? Porque el católico le ha enseñado a sus feligreses que cuando pidan, digan al Señor Jesucristo y la Santa Virgen Purísima. Y la Purísima Santa Virgen. Que Dios te acompañe. Y la Virgen. O sea, Dios no es suficiente. Se necesita la Virgen para que la gente pueda ir en paz. Entonces, lo que quería ese obispo y ese sacerdote es que colocara en el decreto real que el municipio era entregado a Jesucristo y a la Virgen María. Ahí, si lo hubieran dicho así, ahí sí. Qué cosa tremenda, mi hermano, ¿verdad? Es tremendo. Entonces, ¿cuántos motivos les dije que te iba a dar?
Ok, ¿cuántos llevamos? El primero es que ellos son idólatras. Segundo, no son cristianos, son marianos. ¿Cierto, hermano? Y número 3, porque ellos están muertos, mi hermano. Y nosotros no podemos, hermano, participar con los muertos. Ellos están muertos. A su nombre. Así que si usted cristiano llega a la iglesia, mi hermano, y ya usted tiene bastante tiempo, o algunos que ya son bautizados, y se casan y tienen hijos, y lo bautizan por la iglesia católica para estar bien con los suegros, porque muchas veces son que los suegros son los que meten la plata en la casa. Son los que los sostienen a ellos que se casaron y le dicen, pues aquí no hay plata hasta que no lo bautice. Si no bautizas a Fernandito, no hay más. Y entonces los cristianos lo bautizan por los católicos y luego dicen, es que para que los suegros no se enojaran. Y usted sabe, pastor, que uno tiene que ser testimonio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué testimonio ni qué testimonio ahí, mi hermano? Ahí es donde usted tiene que pararse firme, mi hermano. A su nombre. Yo no voy a bautizar a nadie. Oiga, mire, yo no sé si esto existe que no sé por qué tanta gente se mete en los matrimonios, hermano. En mi matrimonio yo nunca di oportunidad a mis padres para que se metieran. Y nunca le dimos oportunidad a la suegra para que se metiera. Nosotros, mi esposa y yo, éramos los que decidíamos. Pero hoy en día, amado, los suegros dominan. Si van a comprar una casa, no donde diga el suegro, porque el suegro va a poner la mitad. No, hermano. Deme la plata acá, papá. Deme la plata acá, que yo la compro donde yo quiera. No, hermano. Y a su nombre. Pero eso no es aquí. Eso no es aquí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén a su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios, amado? Dios es bueno, hermano. Y a su nombre. Termino diciendo esto, mi hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, y vámonos a la palabra donde nosotros estábamos empezando. Gloria al Señor. Primera Timoteo, capítulo ¿qué, mi hermano? 6. Ok. Dice la Biblia, alabado sea el Señor. Si alguno enseña, verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Mis amados, quiero decirle esto y con esto voy a terminar. Nosotros tenemos, amados, que enamorarnos de Jesucristo. Tenemos que enamorarnos de Jesucristo. Lo que voy a decir va a sonar un poco fuerte, pero es una gran realidad. No me crea a mí, mi hermano. Créale a la palabra. Créale a la palabra. Porque si usted le cree al pastor nada más, alguien puede venir a decirle, pero el pastor te está mintiendo. Pero nadie te podrá decir, la palabra te está mintiendo. ¿Me está entendiendo? Así que nuestra fe tiene que estar basada en la palabra. No en lo que diga el pastor, sino en la palabra. Bendito sea el Señor. Por eso es necesario que usted tiene que leer en la Biblia y buscar en la Biblia suya, hermano. Usted tiene que analizar su Biblia, leerla, escudriñarla, aprenderse de memoria los textos, amado, leerla, bendito sea el Señor. Porque cuando nosotros hacemos eso, nos nutrimos de la verdad. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué ha pasado en muchas iglesias, amado? Que la gente se fundamentó en lo que dijo el pastor, pero no en la palabra. El pastor se murió,
Y la gente cambió enseguida la doctrina. ¿Y por qué cambió la doctrina? Porque no conocían la palabra, amado. Conocían era el pastor. Aprendieron lo que el pastor le enseñó, pero no la palabra. Nosotros tenemos que aprender en la palabra. El día que el pastor León, hermano, Dios se lo lleve aquí de esta tierra, hermano, ustedes tienen que continuar. Es porque ustedes aprendieron de la palabra, ¿verdad? Si nosotros, hermanos, no hacemos esto, va a suceder como José Luis de Jesús Miranda con su feligreses. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra. José Luis de Jesús Miranda entonces cogía la palabra y la torcía a su favor. Y decía, por ejemplo, entre otras cosas, que cuando la Biblia dice que se verá del oriente al occidente, se refiere desde Jerusalén a Puerto Rico. Porque visiblemente la distancia que hay entre Jerusalén, la posición geográfica de Jerusalén y Puerto Rico es del oriente al occidente. Entonces él dijo